Los aztecas escondieron muchos secretos, pero ninguno es tan inquietante como el lugar del que dijeron venir, una isla perdida, envuelta en niebla, un sitio que aparece en sus códices, pero desaparece en la historia real. Aztlán, la cuna sagrada del pueblo mexica, un origen tan extraño que algunos cronistas juraron que era imposible, y otros aseguraron que nadie debía hablar de él. Dicen que allí comenzó todo, su poder, su fe, y también su destino de guerra. Pero si Aztlán fue real, ¿por qué no lo hemos encontrado? Y si nunca fue una ciudad, sino algo mucho más profundo. Hoy te llevaré a recorrer ese misterio como jamás se ha contado, siguiendo la huella que los propios mexicas dejaron en su migración de siglos, desde la isla legendaria hasta la fundación de Tenochtitlan. Descubriremos qué parte es mito, qué parte es memoria y qué parte podría estar escondida aún bajo la tierra o el desierto del norte. Prepárate, porque estás a punto de entrar en el misterio más antiguo del pueblo azteca. Aztlán, una palabra que vibra entre el mito y la historia. Los códices lo describen como una isla rodeada de aguas tranquilas, donde las garzas blancas reposaban entre juncos y los templos se elevaban sobre un paisaje sereno. Una especie de paraíso mesoamericano, un hogar próspero, luminoso, un sitio del que nadie querría marcharse. Y sin embargo, los mexicas lo abandonaron. No por hambre, no por guerra, no por exilio. Lo dejaron por mandato divino. Un dios les ordenó caminar, y ellos obedecieron. Eso ya nos dice algo importante. Aztlán no es solo un lugar físico. Es una representación de origen, una matriz espiritual, un símbolo que define la identidad de un pueblo. Pero hay un problema enorme. Aztlán nunca ha sido encontrado en la realidad arqueológica, ni una piedra, ni un fragmento de alfarería, ni un altar, nada que permita señalarlo en un mapa. Todo lo que tenemos es memoria dibujada en códices y relatos transmitidos por generaciones. Si Aztlán existió, entonces fue un lugar que desapareció sin dejar huella. Si no existió, entonces es la construcción mítica más poderosa jamás hecha por una civilización mesoamericana. Y aquí comienza la búsqueda. Mucho antes de que los mexicas partieran de Aztlán, sus tradiciones hablaban de otro origen más antiguo, un origen compartido con otros pueblos nahuas, Chicomoztic, el lugar de las 7 cuevas. Estas cuevas representan 7 linajes, 7 grupos ancestrales que emergen hacia la luz, como seres naciendo del vientre de la tierra. No es literal, no es geografía pura, es un símbolo, una metáfora del nacimiento colectivo, del surgimiento de los pueblos nahuas. Los grupos que emergen de Chicomoztic incluyen a los Xochimilcas, los Chalcas, los Tepanecas, los Acoluás, los Taxcaltecas, los Talahuicas y finalmente los Mexicas. Pero entre todos, solo uno recibió un llamado particular, un mandato que cambiaría la historia: los mexicas. El pueblo elegido por un dios exigente, Huitzilopochtli, y ese dios fue quien ordenó abandonar Aztlán. Aquí es donde Chicomoztic y Aztlán se entrelazan. Chicomoztic representa el origen remoto, Aztlán representa el hogar temprano y el mandato divino. Representa el comienzo de una misión que no se podía detener, una misión que se extendería por siglos, una misión que haría del pueblo mexica un pueblo en constante transformación. La partida de Aztlán no es solo una migración, es el inicio de un destino. La vida en Aztlán era tranquila, armoniosa, estable, un paraíso para la memoria mexica. Y aún así, su dios rompió esa quietud con una orden que cambiaría todo. Huitzilopochtli, dios del sol, dios de la guerra, protector del pueblo mexica, habló a los sacerdotes en una noche que jamás olvidarían. Su mensaje fue claro, directo, inevitable: dejad Aztlán, salid hacia el sur. Buscad el lugar donde un águila devore una serpiente sobre un nopal. Allí fundaréis vuestra ciudad.
Allí será vuestra grandeza. De este mandato no era solo religioso, era político, era identitario, era el nacimiento de un pueblo destinado a no quedarse quieto. Desde ese momento, ser mexica significó caminar, obedecer la voz del Dios, soportar hambre, enfrentar peligros y avanzar incluso cuando el camino doliera. Aquí comienza lo que sería una de las migraciones más largas y extraordinarias de la historia humana. Un pueblo pequeño, sin tierras, sin poder, pero con un destino tan firme que ni los desiertos, ni los enemigos, ni el tiempo podrían detenerlos. El inicio de la migración. Imagina la escena: una madrugada silenciosa, la superficie del lago inmóvil, las sombras de los templos recortándose en la distancia. Los mexicas, hombres, mujeres, niños, ancianos, todos reunidos en la orilla de Aztlán, mirando por última vez su hogar. Los sacerdotes cargaban los bultos sagrados, conteniendo las reliquias del dios. Los líderes murmuraban plegarias. Los guerreros afilaban armas sencillas. Las mujeres alzaban a los más pequeños. Y entonces dejaron la isla, no para volver jamás. Sus canoas se perdieron en la oscuridad del agua, hasta que Aztlán se convirtió en un punto lejano y después en nada, solo un recuerdo, solo un eco. Así comenzó la travesía, una travesía que no duró años, sino siglos. Sí, siglos. Generaciones enteras nacieron, vivieron y murieron en el camino. Los mexicas se convirtieron en nómadas, en viajeros perpetuos, en un pueblo movido por una promesa que no podían ver, pero tampoco ignorar. Durante este tiempo, enfrentaron hostilidades de otros pueblos, sufrieron expulsiones, pasaron hambre, aprendieron agricultura, dominaron la guerra y desarrollaron la disciplina férrea que más tarde los convertiría en conquistadores. Cada paso, cada derrota, cada alianza rota moldeó a los mexicas. Los templó como el fuego templa al metal. La migración desde Aztlán no fue solo un viaje, fue una transformación profunda. ¿Dónde estaba realmente Aztlán? Y ahora llegamos al enigma central. La pregunta que arqueólogos, historiadores, lingüistas y exploradores llevan siglos intentando responder. ¿Dónde estaba Aztlán? ¿Dónde comenzó esta historia? Existen tres grandes teorías, cada una con argumentos poderosos y cada una con vacíos que la vuelven incierta. Teoría 1. Aztlán estaba en el norte profundo. Esta es la versión más extendida. Ubica a Aztlán en regiones como Nayarit, Durango, Zacatecas, Sonora e incluso más al norte, Nuevo México o Utah. Los lingüistas encuentran coincidencias entre el náhuatl y lenguas de grupos nómadas del desierto norteño. Los relatos describen una isla en medio de un lago, algo que sí existía en varias regiones del noroeste mesoamericano. Y los paisajes áridos, las montañas rojas, las garzas blancas, encajan sorprendentemente bien con esta teoría. Pero hay un problema. No se ha encontrado ningún sitio arqueológico asociado con los mexicas en esa zona. Ni templos, ni herramientas, ni restos rituales. ¿Desapareció todo o nunca estuvo allí? Teoría 2. Aztlán estaba en el centro de México. Algunos expertos creen que Aztlán no era tan lejano. Dicen que la isla mítica pudo haber estado en los lagos del Valle de México. Antes del drenaje colonial, la cuenca era un mar interior lleno de islas que podían coincidir con la descripción de Aztlán. Esta teoría sugiere que los mexicas reinterpretaron un origen local y lo transformaron en mito. Un mito que magnificaba su importancia histórica. Pero aquí también hay un vacío. No existe ningún vestigio premexica que pueda identificarse con certeza como Aztlán. Teoría 3. Aztlán nunca fue un lugar físico. La tercera teoría es la más audaz. Propone que Aztlán es, en realidad, un mito político, un símbolo creado para dar prestigio, unidad y legitimidad religiosa al pueblo mexica, un origen mítico como los que poseen muchas civilizaciones del mundo.
un relato que explica la identidad más que la geografía. Si esto es correcto, Aztlán es real, pero solo en un sentido espiritual, un origen simbólico, no geográfico. Y aquí está la verdad incómoda, la que pocos admiten. Las tres teorías podrían ser ciertas al mismo tiempo. Aztlán pudo haber sido un lugar real, embellecido por generaciones, cubierto de simbolismo y transformado en mito hasta borrar sus contornos originales. Quizá la isla existió, pero el Aztlán que llegó a nosotros es una creación híbrida, parte memoria, parte historia, parte imaginación colectiva. Un origen que vive porque cumple una función poderosa, dar sentido a la existencia del pueblo mexica. La migración mexica no fue una línea recta, ni un trayecto continuo, ni un camino claro. Fue una odisea llena de cambios, rupturas, asentamientos temporales, expulsiones y descubrimientos. Los mexicas atravesaron regiones inmensas del territorio mesoamericano, desiertos, montañas, barrancas, bosques, tierras frías, tierras calientes, valles fértiles y zonas completamente hostiles. Su camino probable incluyó lugares como las tierras secas de Durango, las mesetas de Zacatecas, las barrancas del actual Jalisco, el Bajío, la meseta de Toluca y finalmente la Cuenca de México. En cada sitio vivieron algo diferente, aprendieron algo nuevo y sufrieron algo que marcaría su carácter. En algunos momentos fueron recibidos con hospitalidad, en otros con desconfianza, pero muchas veces fueron expulsados violentamente. Los mexicas tenían una reputación peculiar. Eran considerados rústicos, rudos, demasiado entregados al culto de Huitzilopochtli, un pueblo incómodo que generaba miedo y a veces rechazo. Durante esta migración ocurrieron tres fenómenos fundamentales para su futuro. Los mexicas dejaron de ser un grupo simple y se volvieron un pueblo híbrido. Aprendieron estrategias de guerra de distintos lugares, rituales, formas de agricultura y lenguas de las regiones donde se asentaban. Cada parada les añadía algo. Cada expulsión los fortalecía. Cada alianza los transformaba. En aquellos momentos, los mexicas dejaron de llamarse mexicas, tomaban el nombre del lugar en el que se encontraban. Se mezclaban, adoptaban costumbres, pero seguían guardando su principal mandato, caminar hasta encontrar la señal divina. Nunca olvidaron su misión, nunca olvidaron Aztlán. Mexica se volvieron expertos en sobrevivir, en adaptarse, en resistir, en tomar decisiones duras. El destino no les regaló nada, y esa dureza, esa resistencia, sería clave cuando finalmente levantaran su imperio. Cuando los mexicas finalmente entraron a la Cuenca de México, se encontraron con un paisaje extraordinario. Lagos inmensos, islas flotantes, montañas coronando el horizonte, ciudades brillantes alrededor del agua. Pero también se encontraron con rechazo. Los pueblos establecidos, los acolhuas, los tepanecas, los culhuas, veían a los mexicas como extranjeros pobres, brutos, ruidosos, sin cultura sofisticada. Nadie los quería cerca. Los mexicas buscaron dónde asentarse, pero siempre eran expulsados, engañados o utilizados como mano de obra. Hasta que finalmente les permitieron asentarse en el peor lugar posible, un islote pantanoso, lleno de serpientes, sin tierra firme, sin agua dulce, sin futuro aparente. Vieron la forma del destino acercarse. Vieron el presagio que habían esperado durante siglos. En ese islote donde nadie quería vivir, los sacerdotes mexicas observaron algo que cambiaría para siempre la historia del mundo prehispánico. Un águila posada sobre un nopal devorando una serpiente. La señal profetizada, el mensaje del Dios, el punto final de la migración, el principio del imperio. Los mexicas lo entendieron al instante. Aquí, en este islote despreciado, debían fundar su ciudad, no en un valle fértil, no en una montaña bella, no en una región rica. Aquí, sobre el pantano, sobre el agua,
sobre la adversidad, y así nació Tenochtitlán, una ciudad que ningún arquitecto habría imaginado posible, que ningún enemigo pudo detener por casi 2 siglos, y que asombró incluso a los conquistadores que la destruyeron. El águila, el nopal, la serpiente, no eran solo un símbolo, eran la confirmación del destino mexica, el cierre de una travesía de siglos, la prueba final de que su Dios había guiado cada paso,